Muy buenos días, estimados estudiantes. Darles la bienvenida nuevamente al área de educación religiosa. Te invito a hacer la oración para iniciar la clase de esta semana con un mensaje de la Virgen de Fátima. Aprovechando que estamos en el mes de Nuestra Madre María, quería compartir contigo esta oración con este mensaje. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando recen el rosario, digan después de cada misterio: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Señor Jesús, ponemos en tus manos nuestras necesidades. Te pedimos por intercesión de tu Madre María que nos acompañes de manera especial a estos jóvenes que están escuchando en estos momentos, a sus familias, a aquellas personas que están enfermas o que están ayudando a personas que más lo necesitan. Atiende, Señor, nuestras súplicas y te pedimos que apoyes y que cuides a aquellas personas que se sienten solos y tristes. Por esto, te vamos a dedicar, como tú nos has pedido que recemos, esta rosa para ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijos, compartirles un detalle respecto a este mensaje de nuestra Madre María, que fue anunciado el 13 de junio de 1917 a 3 pastorcitos en Portugal, Fátima. 1917, recordarles que en esa época en Europa se estaba luchando, o se estaba viviendo una guerra. Hoy en día nosotros también vivimos una guerra, pero no entre personas, sino con una enfermedad que está matando a personas, muchos seres queridos, enfermos, personas que tienen que trabajar arriesgando sus vidas. Por eso la importancia de la oración y por eso la importancia de que nuestra Madre María nos recuerde una vez más lo que le dijo a estos 3 niños, ¿no? Que recemos el rosario. Y el rosario vivido en familia es mucho mejor. Recuerda la promesa de Jesús: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí está Él en presencia de ellos. Yo cargo mi rosario, trato de este mes, en especial este mes, dedicarle a la Virgen María y en familia con mi esposa y hermanos poder darnos un tiempo, que no es mucho, si uno reza diariamente y se hace el hábito, lo puede hacer y no se da ni cuenta cuánto tiempo pasa. Yo te invito a que sigamos haciendo oración. Muy bien, comenzamos entonces ofreciendo esta clase a nuestra Madre María. Iniciemos la clase de hoy con este tema: los primeros concilios ecuménicos. Te había dicho en el video anterior que íbamos a hablar sobre concilios, ¿no? Y tendrías que prestar atención sobre el Concilio Vaticano II. Hoy hablaremos acerca de los primeros concilios ecuménicos, pero para que se entienda mejor lo que vamos a ir viendo en adelante, quiero definir algunos conceptos básicos para esta clase. Primero, ¿qué cosa es un concilio? Un concilio es una reunión que preside el Papa, quiere decir, lo convoca el Papa. Sin embargo, en los primeros tiempos también había la potestad del emperador, que eso lo vamos a ver más adelante, que en la historia de la Iglesia hubo un emperador que convocó también un concilio. ¿Para qué se convocan concilios? Para solucionar un problema en el ámbito de fe, ¿no? Cuando hay una problemática a nivel de Iglesia, ya que sabes qué cosa es Iglesia, cuando involucra a la Iglesia universal, el Papa necesita conciliar, convocar a los obispos de todo el mundo, ¿no? En este caso va un representante de cada país, que es el cardenal, un cardenal por país, para que puedan discutir sobre la problemática que está viviendo la Iglesia y dar soluciones. Entonces, el concilio lo preside el Papa y esa reunión entre obispos.
Cuando es un concilio ecuménico también se invita a otras personas, no necesariamente de la jerarquía de la Iglesia, sino también laicos o también personas de otras iglesias de acuerdo a la naturaleza de la reunión o del concilio que se va a dar. ¿Sí? Depende la problemática. ¿Qué cosa es un hereje? Un hereje es una persona que niega una verdad de fe. ¿Sí? Vamos a ver más adelante qué verdades de fe se han ido negando o se han negado anteriormente que la Iglesia tuvo que defender esa verdad de fe. ¿Qué cosa es un dogma? Un dogma es aquellas verdades de fe que la Iglesia ha ido definiendo y defendiendo a lo largo de su historia, ¿no? Recibida desde los apóstoles y custodiada por la tradición. Estos dogmas de fe han sido de alguna manera objeto de muchas herejías, como estaba explicando anteriormente. Muy bien, ahora, teniendo en cuenta estas definiciones, entraremos a lo que son los primeros concilios ecuménicos. El primero de ellos es el concilio de Nicea, ¿no? Tengan en cuenta que en los primeros años la iglesia ha sido perseguida, ¿no? Los cristianos han sido perseguidos por los diferentes emperadores hasta que llegó el año de 313 a partir de un edicto de Milán, donde el emperador Constantino decreta que se deje de perseguir a los cristianos y la iglesia entonces pasa a ser, ya después en el año 380, la religión oficial del Imperio Romano. Es así que en el concilio de Nicea, quien hablábamos de herejes, va a ser un presbítero, ¿no?, de Alejandría llamado Arrio, en el año 300, hacia los años 300, en el 256 al 336, sostenía que Jesucristo ha sido creado por Dios Padre y en consecuencia ni es eterno ni posee la misma naturaleza que Dios Padre. Es decir, Arrio negaba que Cristo era Dios, o sea, negaba la divinidad de Jesucristo. Por ende, las ideas de Arrio, conocidas por el nombre de arrianismo, ¿no?, va a suscitar que la Iglesia convoque un concilio. ¿Quién va a convocar? El emperador Constantino. ¿En qué año? En el 325. En ese concilio, ¿qué cosa va a afirmar la Iglesia? Recuerda que la Iglesia no va a decir a partir de este año se va a creer que Cristo es Dios. No. La Iglesia siempre ha creído, ¿no?, que Jesucristo es Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre. Lo que hacen los concilios es afirmar lo que siempre ha creído la Iglesia, ¿no?, desde los apóstoles, a través de sus enseñanzas. ¿Qué afirma este concilio? Que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios y la segunda persona de la Santísima Trinidad, y estableció una nueva fórmula para el credo de Nicea, que se va a complementar con este otro concilio. En este concilio, que va a ser el de Constantinopla I, ¿no?, porque va a haber el concilio de Constantinopla, el segundo concilio de Constantinopla, va a ser en el año 381. ¿Quién lo va a convocar? El emperador Teodosio, ¿no?, que había declarado el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. ¿Cuál fue la herejía en este concilio? Negar también, seguía la corriente del arrianismo, ¿no?, por diferentes lugares donde se negaba la divinidad de Jesús. Pero este concilio va a definir más claramente el dogma sobre la divinidad y la naturaleza divina de Jesucristo. ¿Qué va a afirmar este concilio de Constantinopla, que va a estar unida al de Nicea? Va a definir la identidad de naturaleza divina de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, ¿no? Las conclusiones doctrinales, que es decir, las enseñanzas de este concilio, van a complementar el de Nicea. Por eso se va a llamar, va a surgir el credo niceno-constantinopolitano, nacidos precisamente de estos dos concilios. Al final del video te voy a mostrar cuál es ese credo en la cual se va a definir este dogma de fe, ¿sí? Pasamos entonces al siguiente concilio. El tercer concilio ecuménico es el concilio de Éfeso, que ya aclarado el tema sobre la divinidad de Jesús y su naturaleza divina y humana, ahora la herejía va a ir frente o contra la Virgen María. En este concilio de Éfeso, ¿quién convoca el concilio de Éfeso? Lo va a convocar el emperador Teodosio II, ¿no?, debido a la controversia suscitada por Nestorio. Nestorio va a ser el hereje.
¿Quién es Nestorio? Un patriarca de Constantinopla. ¿Qué va a decir Nestorio? Él va a decir y va a sostener que en Jesucristo coexisten dos personas, la humana y la divina, y que en consecuencia María es madre de Jesús, hombre, pero no es madre de Dios. Esto es conocido después por el nestorianismo, ¿no? Donde va a negar la maternidad divina de la Virgen María. ¿Qué cosa es lo que va a suceder frente a esto? Se va a convocar un nuevo concilio llamado el Concilio de Éfeso, y en este concilio se va a proclamar a María como Madre de Dios. Quiere decir proclamada Madre de Dios, Teotokos, Teo Dios, Tokos, Madre, ¿no? ¿En qué año? En el 431. En el último concilio es de Calcedonia, donde se va a ver también otra herejía. ¿Quién va a ser el hereje? Eutiques, ¿no? Es un monje egipcio. ¿Qué cosa dice Eutiques? Que en Jesucristo existe una única naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? La divina, ¿no? Y que en consecuencia es Dios, pero no es hombre como nosotros. Entonces, él no va a negar la divinidad de Jesús. Lo contrario, va a negar su humanidad. ¿Qué cosa pasa entonces? Van a convocar un concilio, el de Calcedonia. ¿Quién convoca ese concilio? Otro emperador. ¿Quién es? El emperador Marciano. ¿En qué año? En el 451. ¿Cuál es la conclusión de este concilio? Que en la persona de Jesús hay dos naturalezas, una humana y otra divina, que eran inconfundibles, indivisibles, inmutables e inseparables, y que ambas actuaban plenamente en una única persona, la de Jesucristo. Quiere decir que a partir después de todos estos concilios se va a declarar que Jesucristo, o se va a afirmar, repito, no es que a partir de los concilios se cree que Jesucristo es Dios y hombre, no, siempre se ha sostenido esa verdad desde los apóstoles. Sin embargo, dada esta problemática, la Iglesia necesita convocar un concilio para afirmar lo que siempre nosotros hemos creído, ¿no? Por dogma de fe. Como conclusión, entonces, se ve que los concilios abarcan los problemas acerca de la Santísima Trinidad, donde involucran a Cristo, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado de estos concilios? Que se va a crear un nuevo credo, ya no el credo de los apóstoles, que es el más corto y que lo conocemos todos, ¿no? La gran mayoría, sino se va a surgir este nuevo credo nacido del concilio de Nicea y Constantinopla. Por eso se va a llamar credo niceno-constantinopolitano, donde afirma aquí, por ejemplo, creo en un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, etc. Y aquí está lo que añaden respecto a Jesucristo, ¿no? Que es un solo Señor, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre. Si te das cuenta y lo lees detenidamente, te vas a percatarte que aquí define bien claro y no deja opción a duda de quién es Jesucristo y sus dos naturalezas, tanto la divina como la humana. Igual que en el Espíritu Santo, recalca que es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Por último, hablan acerca de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, que lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Y que confiesa que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Muy bien, esos los frutos que llevaron los concilios explicados hace un momento. Te dejo con la frase de esta semana: si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. Esta frase de Santa Teresa de Calcuta nos invita a no pensar en uno mismo, a no ser egoístas, y menos en estos tiempos que necesitamos ser solidarios con las personas. Por eso te invito como actividad a organizar tu tiempo y dar quizás en un día, un momento, 3 minutos, quizás como nos pidió nuestra Madre, la Virgen María, rezar, quizás no un rosario completo, porque no tenemos la costumbre, pero por lo menos unos minutos de oración por aquellas personas que están viviendo situaciones difíciles en su vida familiar y personal. Que Dios bendiga tu hogar, a tu familia y tu persona. Nos vemos
en la siguiente oportunidad. Bendiciones.